¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Espero que estén todos bien por la voluntad y la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y vamos a empezar con este estudio. Seguimos entonces con Segunda de Pedro, el capítulo 1. Y estamos en la primera división. Es la división 1, la gran salvación de Dios. Esta es la división de Segunda de Pedro y acá está el tercer tema, la gran evidencia de la salvación. La gran evidencia de la salvación, ese es el tema. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo del 16 al 21. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo del 16 al 21 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la palabra del Señor. La pregunta surge: ¿cómo sabemos que realmente podemos ser salvos y que el glorioso evangelio de salvación es verdadero? Otra pregunta: ¿cómo sabemos que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, el Mesías y el Salvador del mundo? Este es el tema de este gran pasaje, la gran evidencia de la salvación, la gran evidencia de la salvación. Primeramente vamos a ver la gran verdad. La salvación no es una fábula, es el poder y la venida de Cristo. En segundo lugar, la primera evidencia de la salvación, el gran relato de testigos presenciales de la majestad y transfiguración de Cristo. Y en tercer lugar, la segunda evidencia de la salvación, la Escritura, el relato más seguro acerca de la profecía. Entonces, empezamos con el primer punto. La gran verdad, la salvación no es una fábula, es el poder y la venida de Cristo. Vamos a leer entonces Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es lo que dice la palabra del Señor. Existe una gran verdad. La salvación no es una fábula. Es el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver aquí un punto. Primer punto. La palabra fábula es dominada una fábula artificiosa. El evangelio de la salvación no es una historia, alguna creación ficticia de la mente del hombre. No es un invento de la imaginación del hombre. No ha sido pensado para darle al hombre más paz, más moral, más seguridad, más bondad, más justicia, más amor, más rectitud, más gozo, más vida. El hombre ha creado un gran sistema de valores, religiones y leyes para satisfacer su necesidad de paz,
seguridad, esperanza, vida. Algunas personas aún declaran que la ciencia y la tecnología, la educación y los servicios sociales son la respuesta para satisfacer las necesidades del hombre. Ellos piensan en función de los problemas de la vida y con gran imaginación creativa trabajan para encontrar la manera en que la tecnología, la educación puedan satisfacer estas necesidades. Entonces, ponen sus pensamientos por escrito y declaran al mundo que la salvación del hombre ha sido encontrada en la tecnología y en la educación. Declaran que las necesidades del hombre por paz, seguridad y vida se encuentran en los trabajos realizados por las propias manos del hombre. Sobre la religión humana y los sistemas de valores, sobre las leyes humanas y las buenas costumbres, sobre la ciencia y la tecnología, sobre la educación y los servicios sociales. Pero note, hay una terrible falla en todo esto. Nada en esta tierra es permanente, nada dura, no más allá de esta vida. El clamor del corazón del hombre es por la plenitud de la vida, por estar completo, pleno y satisfecho. El hombre desea la vida más y más. Vida, desea seguridad, esperanza, protección y paz. El hombre pide a gritos abundancia de vida, tanto ahora como en el futuro. Vida en este mundo y en el próximo. Además de llorar por la vida, el hombre tiene un sentido espiritual de Dios y de vivir para siempre. La necesidad de adorar a Dios y de vivir con Él eternamente. Pero el hombre muere y abandona este mundo. Si depende de los esfuerzos realizados por él mismo para satisfacer sus necesidades, entonces sus esfuerzos mueren cuando él muere. ¿Por qué? Porque ningún hombre puede darle vida más allá de la tumba. Él dependía de su propia mente y sus propias manos para perpetuarse de aquí en adelante. Pero cuando su mente y sus manos desfallecieron, todo se acabó. Su mente y sus manos no pudieron liberarlo y hacían sin vida y sin poder. Esto significa algo importante. Todos los esfuerzos realizados por el hombre para salvar al mundo, todas las creaciones de su mente y los trabajos de sus manos que reclaman ser la salvación del hombre, son todas fabricaciones de la mente humana. Ellas son las verdaderas fábulas artificiosas, fábulas engañosas. Pueden ser de ayuda para el hombre. Pueden satisfacer algunas necesidades en alguna medida. De hecho, los grandes pensamientos y actos de los hombres ayudan también de alguna forma, pero ningún pensamiento o acción humanas pueden satisfacer las necesidades del hombre, no de manera perfecta ni eterna, ya que todos los hombres mueren en unos pocos años. No habrá sobre la tierra ninguna persona que hoy día esté viva, ni una sola persona. Todos nos iremos para siempre y nunca volveremos. No importa qué gran pensamiento hayamos tenido, ni tampoco la gran salvación humana que hayamos realizado. Y con nuestras manos, ¿no? Nos iremos para siempre. Si vamos a satisfacer nuestras necesidades para la vida, si vamos a vivir abundantemente ahora y en el otro mundo, el cielo, entonces Dios mismo tiene que mostrarnos cómo vivir y cómo llegar al otro mundo. Dios mismo tiene que mostrarnos cómo agradarle de manera que Él nos lleve ahí. Note, si existe un Dios en el otro mundo, en una dimensión espiritual que nos ha hecho a nosotros y al mundo,
entonces Él está interesado en llevarnos a donde Él está. Él está interesado en nuestra vida con Él. Existe demasiado amor y bondad dentro del mundo y demasiado deseo de Él y de vida eterna dentro de nosotros, de ti y de mí, como para que Dios no nos ame. Y este es el glorioso evangelio. Dios nos ama. Él no nos ha dejado en la oscuridad para tratar de alcanzarlo. Él se ha revelado y nos ha mostrado cómo alcanzarlo y agradarle. Él nos ha mostrado cómo ser aceptables a Él y recibir la vida eterna. El evangelio de la salvación no es una fábula, no es una fábula artificiosa, engañosa, de imaginación del hombre, que engaña a la gente. Es verdad que Dios nos ama y nos ha provisto una forma para ser salvos, un camino para que tengamos paz y vida, ahora mientras estamos en esta tierra y eternamente cuando entremos en el próximo mundo. Amén. En Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es lo que dice la palabra del Señor. Debemos tener mucho cuidado. Según de Corintios 11, del 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Debemos tener mucho cuidado. Gálatas 1, del 8 al 9 dice: mas si uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldecido. Primera de Juan 4, 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Indudablemente ya está en el mundo. En segundo punto, la salvación es el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? En primer lugar, significa la primera venida de Jesucristo. Dios no ha dejado al hombre en la oscuridad para buscar la paz y la vida. Es decir, para ver si existe algo como la paz absoluta del corazón y algo como la vida plena tanto ahora como después. Solamente un Dios de odio dejaría al hombre en la oscuridad para alcanzar la verdad dentro de un mundo corruptible. Pero ese no es nuestro Dios. No es el Dios vivo. El verdadero Dios es amor y cuida profundamente al hombre. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos eso? Por Jesucristo, por el poder y la venida de Jesucristo a este mundo. Dios ama al hombre tanto que Él ha enviado su propio Hijo al mundo para salvar al hombre. Y note lo siguiente: el hecho de que Dios enviara a Jesucristo al mundo para salvarnos significa que Dios nos ama y que tiene el poder de salvarnos. Dios nos ama lo suficiente y tiene el suficiente poder para darnos paz y vida, tanto ahora como en la eternidad. El poder y la llegada de Jesucristo al mundo son prueba de esto. Amén. Que Dios te ama, me ama. Te ama a ti, me ama a mí. Juan 3, 16 al 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que dice la palabra del Señor. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Y aquí el punto B. En segundo lugar, significa que la segunda venida de Cristo, Dios va a revelar su amor y poder nuevamente. Dios va a probar su poder para darnos paz y vida al enviar a Cristo nuevamente a la tierra. Jesucristo va a volver otra vez de la misma manera que vino antes. Note el versículo, este no es una fábula artificiosa. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene el poder de traer paz a esta tierra, y Él vendrá personalmente a la tierra para brindarle paz. Él vendrá nuevamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Vendrá con poder y gloria. Mateo 24:27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. También dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4, de 16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este es lo que dice la palabra del Señor. Santiago 5:8 dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Amén. El segundo punto. La primera verificación de la salvación. El gran relato de testigos presenciales de la majestad y transfiguración de Cristo. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo de 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. La primera verificación de la salvación, el relato del testigo presencial de la majestad de Cristo. La palabra majestad, megaleiotes, significa la majestad de Dios, la naturaleza divina de Dios. Significa que la majestad y la gloria de Dios llenaba y rodeaba a Cristo cuando Él caminó sobre esta tierra. Los primeros discípulos y creyentes sabían que Jesucristo era el Salvador de los hombres, porque ellos vieron la majestad y la gloria de Dios en su vida y en sus obras. Jesucristo atravesó grandes dolores para revelar la majestad y la gloria de Dios. Él probó una y otra vez que Él era el Hijo de Dios. Ahora bien, note los versículos 17 y 18.
hubo un suceso donde la majestuosidad y la gloria de Dios brillaron, el mismo ser de Cristo. Un suceso donde la luz de la gloria de Dios fue vista con tal claridad que dejó comprobado, más allá de cualquier cuestionamiento, que Jesucristo es el Salvador del mundo, el verdadero Hijo de Dios mismo. ¿Cuál fue este suceso? Fue la transfiguración de Cristo. En la transfiguración de Cristo, la verdadera gloria de Dios fue vista en el ser de Cristo. La Escritura realmente dice que Él fue transformado, metamorfosis del griego. La palabra significa un cambio en otra forma, atravesar una transformación, un cambio de contenido, un cambio completo. Note cómo los escritores del Evangelio descubrieron lo que sucedió. Sucedió una transformación. Mire lo que dice Mateo 17:2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. También el Evangelio de Marcos 9:3 dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Era luz. Lucas 9:29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Jesucristo es luz. Al parecer, la gloria de su naturaleza divina pudo brillar a través de su cuerpo de alguna manera. La gloria que Él tenía con Dios ante el mundo brilló a través de su cuerpo, brilló a través de sus ropas. Juan 17:5, Pedro dijo: fuimos testigos presenciales de su majestad. En la visión que Juan tuvo de Cristo en el Apocalipsis, él describió la gloria de Cristo como el sol que brilló en todo su esplendor. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Imagine, nadie puede ver al sol directo. 1 Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie puede ver directamente a Dios. Pedro y Santiago y Juan fueron testigos presenciales del suceso. Tuvieron el maravilloso privilegio de probar un poco de la gloria celestial. Ellos experimentaron la verdadera presencia de Dios y probaron algo de la paz, el gozo, la seguridad y la plenitud, la perfección del cielo. Note que ellos vieron el honor y la gloria de Cristo. Ellos también oyeron a Dios llamar a Jesús su Hijo. Realmente escucharon a Dios decir: este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Note también las palabras exactas en lo que hace a la voz. El hecho se repite tanto en el versículo 17 como en el 18. Según de Pedro 1:17 dice: le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice el versículo 18 de Pedro, según de Pedro. Pedro acentúa enfáticamente que ellos escucharon la voz que provenía del cielo. No fue un sueño, ni una visión, ni producto de su imaginación. Una voz que desde el cielo realmente llamó a Jesucristo su Hijo. Aquí hay un pensamiento. Inequívocamente, Pedro dice que él y otros apóstoles, junto con todos los primeros creyentes, presenciaron el poder y la llegada del Señor Jesucristo. Él dice que fueron testigos presenciales del gran amor de Dios, que Dios ama al mundo
y ha enviado a su Hijo al mundo para salvar a los hombres. Nosotros podemos creer y no su relato como testigos presenciales. Es así de simple. ¿Creemos o no creemos su testimonio? ¿Crees o no lo crees? Si lo crees, bien, si no, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Son evidencias. Lucas capítulo 1, versículo del 3 al 4 dice: me ha aparecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En Hechos 10:39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pasamos a la tercer punto. La segunda evidencia de la salvación, la Escritura, el relato más seguro acerca de la profecía. Leemos 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es la palabra del Señor. La segunda evidencia de la salvación es el relato más seguro acerca de la profecía. Note 3 puntos significativos aquí. Primeramente, las Escrituras son más seguras que el relato de testigos presenciales. La frase palabra de profecía está mejor traducida como la palabra profética. Existe una enorme cantidad de profecías en las Escrituras sobre la llegada del Mesías y el Salvador del mundo. Al estudiarlas se observa claramente que Jesucristo es el Salvador prometido. Él cumple todas las profecías a la perfección. Por lo tanto, la palabra profética es un relato mucho más seguro de salvación, precisamente por la cantidad de profecías y su cumplimiento en Cristo. Las Escrituras prueban ser por lejos mejores testigos de Jesucristo. Hay una lista de muchas profecías que no cabería el tiempo aquí. Aquí hay un pensamiento. Primeramente, si la transfiguración de Cristo nunca hubiera ocurrido, la Escritura profética aún permanecería como fundamento y probaría que Jesucristo es el Salvador del mundo. Pero si las Escrituras proféticas no existieron, la transfiguración por sí misma sería una prueba mucho más débil
de que Cristo es el Salvador del mundo. La transfiguración en sí misma es fundamentada por la palabra profética. La palabra profética ayuda tremendamente a explicar quién es Cristo y qué estaba sucediendo en el monte de la transfiguración. En segundo lugar, debe acatarse la Escritura. Este es el lenguaje descriptivo. Debemos acatar la palabra de Dios, obedecer, ya que la palabra de Dios se asemeja a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En el versículo 19. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios es como una luz que ilumina los lugares oscuros. Nos muestra cómo caminar en el bosque oscuro de este mundo. Revela los pasadizos angostos y expone los escollos con los que se pueden tropezar las piedras, los hoyos peligrosos, las criaturas venenosas a lo largo de ese pasadizo. La palabra de Dios nos mostrará cómo caminar hasta que el día esclarezca. ¿Qué día? El día glorioso, el día del regreso de Cristo. En ese día, el lucero de la mañana, Cristo mismo saldrá en vuestros corazones y nos hará perfectos. Nuestra gran salvación será cumplida y completada. Seremos transformados a su imagen, ya que lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Aquí hay un pensamiento. El punto es el siguiente. Debemos estudiar y obedecer las Escrituras. Debemos estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento, las profecías de Cristo y el cumplimiento de las profecías en Cristo. La Escritura es la luz que nos guía a través de este mundo peligroso y oscuro. Este mundo peligroso y oscuro. En tercer lugar, la Escritura no es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? El versículo 21 nos lo dice. Los hombres no pueden interpretar la Escritura como desean. La Escritura debe ser interpretada por la misma Escritura y por el Espíritu Santo que mora dentro del creyente para enseñarle la verdad. Noten lo que dice el versículo 21. Primeramente, en primer lugar, la Escritura no se originó de la voluntad del hombre. Ninguna profecía de la Escritura surgió de la propia interpretación del profeta. Dios movilizó el corazón del profeta y lo dio la visión, y entonces el profeta escribió exactamente lo que el Espíritu Santo de Dios le había dicho. La Escritura no proviene de la voluntad de la mente del hombre. Amén. En segundo lugar, la Escritura fue dada por el Espíritu Santo. Los hombres fueron llevados, conducidos, movidos, instados por el Espíritu Santo a hablar la palabra desde Dios. La palabra desde Dios, como dice en griego, desde Dios. Mateo 5:18 dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Es la palabra del Señor. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. También, segunda de Timoteo capítulo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Primera de Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es la palabra del Señor. El punto es el siguiente: la Escritura es plenamente confiable, es la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es el Salvador del mundo. El hombre puede ser salvo, sus necesidades pueden ser satisfechas. Ahora podemos tener paz y vida eternamente. La salvación está disponible a través de Jesucristo, nuestro Señor. La prueba es doble: los testigos presenciales del Señor y las escrituras proféticas. Ambos dejan comprobado, más allá de cualquier cuestionamiento, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador y el Señor de todos los hombres. Amén. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y aquí terminamos este tema muy hermoso de Segunda de Pedro. Y quiero animarles para que ustedes vuelvan a escuchar tal vez el estudio y puedan entender lo que es la evidencia de la salvación. Es verdad, no hay nada que sea mentira, no es nada de artificios, no es la mente humana, no es el pensamiento humano. Lo que nosotros leemos en la Biblia, lo que tú lees todos los días, es la palabra de Dios. No es mente humana, sino es inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado evidencias de tu poder. Gracias, Señor. Un día, tú nos amas mucho, que un día vamos a estar contigo, Señor. Tú quieres tenernos a tu lado. Y gracias te damos por ese amor que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Eres aire, eres sol, el latir del corazón.